versículos, amén. Por si no han tenido tiempo de leer la palabra del Señor durante la semana, ahorita nos vamos a leer 11 versículos. Siete por la semana que pasó, y después le echamos de abono los otros 4 para la semana que viene. Ya si no tiene oportunidad de leerla, pues entonces ya tiene 4 versículos más de... Ahí me indican, coróname cuando ya estemos ahí, amén. ¿Ya? San Juan capítulo 13. ¿Sí estamos todos? Ténganle paciencia a la palabra del Señor, amén. Cada que va leyendo un versículo, pues vaya meditando. A veces leemos la Biblia, la leemos de corrido, o la leemos así como tenemos costumbre de vivir, siempre a la carrera. Dice la palabra de Dios en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice así, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto, y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjuagarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro, y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondiendo Jesús le dijo: lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Dice el versículo 11, el último: porque sabía quién le iba a entregar, por eso digo: ¿no estáis limpios todos? Amén. Incline su rostro. Señor, te damos gracias, bendito Padre, por tu bondad y tu misericordia hacia nuestras vidas. Hasta aquí nos has guardado, nos has mantenido con fe, mi Dios. Has permitido que en este primer culto de domingo de este año, pues estemos aquí en este lugar, mi Dios, buscando, mi Dios, una vez más tu bendito rostro, bendito Dios. Qué triste, mi Dios, por aquellos que no pueden hacerlo, bendito Padre. En Cristo Jesús te pedimos que de igual manera, donde quiera que estén, los bendigas como nos bendices a nosotros en esta mañana. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Así puede tomar su asiento. Y pues sigue su mirada en este pasaje de la palabra de Dios. Y aunque Juan no lo menciona en su evangelio, esto que voy a decir a continuación no está dentro de esta historia. Y de hecho, si usted busca en todo el capítulo, no lo va a encontrar. Solamente los otros 3 evangelios, Marcos, Lucas y Mateo, lo mencionan. Pero cuando ellos iban de camino a Jerusalén, dice la palabra de Dios que ellos empezaron a discutir entre quién era el mayor de ellos, o quién era el mayor en el reino de Cristo. Usted lo puede ver en Marcos 9:33
al 34. Y estas son algunas de las diferencias que tenían los discípulos. Esto se lo digo porque como vayamos avanzando en el tema, usted verá que esto es importante. Por otro lado, en esta misma semana, cuando Jesús fue ungido con un costoso perfume por María y Betania, los discípulos se habían quejado amargamente porque ellos consideraban que el derramamiento de ese perfume pues era un desperdicio, y ellos tenían una diferente idea de cómo debería de haberse usado este dinero. Usted lo puede ver en Marcos 14, 3, 5, Juan 12, 1 al 5. ¿Y hacia dónde voy con esto? Voy que si usted se da cuenta, el ministerio de nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra ya estaba a semanas de terminarse. Él ya había pasado, vamos a decir, otros opinan que el ministerio del Señor Jesús en esta tierra duró entre 3 y 3 años y medio. Pero vamos a decir que en esta etapa final ya el ministerio del Señor Jesús pasó de los 3 años, y en estos 3 años había tenido a los discípulos, había estado con ellos, había estado enseñándoles continuamente muchas cosas que tenían que ver con la relación con Dios, muchas cosas que tenían que ver con lo que había sido escrito, muchas cosas que tenían que ver con la razón de la venida del reino. Y cuando llegamos a este pasaje de la palabra de Dios, usted puede imaginarse que realmente dentro de lo que tiene que ver con el contexto de lo que el Señor Jesús está pensando, no solamente tiene que ver con el efectuar una comida, con hacer una celebración, con participar de una festividad que era una costumbre para los judíos, que obviamente pues era la cena de la Pascua, sino que tal vez, no lo menciona el Evangelio, pero tal vez dentro de lo que tiene que ver con nuestro Señor Jesucristo, Él tenía en su mente estas pláticas que se desarrollaban dentro de lo que tenía que ver con la comunión que había entre los creyentes. Y por una parte estaba el hecho de que algunos de ellos se consideraban a sí mismos mejores o más capaces para poder tener un buen lugar en el reino de Cristo, y que por otra parte pues también algunos de ellos tenían mejores ideas que podían ser implementadas para que de alguna forma los recursos se usaran de buena manera. Cuando nosotros vemos todo esto, es realmente dentro de este contexto de todo lo que le estoy diciendo donde se desarrolla lo que estamos por ver a continuación. El lavamiento de los pies de los discípulos, que es realmente lo que nos atañe en esta mañana, lo que queremos ver. Y obviamente cuando nosotros vamos avanzando o avancemos en el tema, cuando nosotros vemos Juan 13, 12, 17, obviamente nosotros vemos la intención de por qué acabamos de leer todos estos versículos, porque dentro de este pasaje está la intención de nuestro Señor Jesucristo. Es por eso que le decía que dentro de lo que tiene que ver con nuestro Señor Jesús, Él tenía en mente todas estas pláticas que se llevaban a cabo entre los discípulos. Y dice Juan 13, 12, 17 que a resumidas cuentas la intención de nuestro Señor Jesús era enseñarles a los discípulos acerca de la humildad y acerca del servicio. Y cuando nosotros vemos esta enseñanza, pareciera ser algo sencillo, algo práctico,
donde usted pudiera pensar que no hay confusión alguna al respecto de entender qué es lo que nuestro Señor Jesús trataba de darles a los discípulos. Pero por otra parte también vemos que después de que el Señor Jesús les da esta enseñanza, obviamente ellos después sentirían vergüenza. Y quiero detenerme un poco para decirle en esta mañana que esa vergüenza que ellos sintieron después, o que deberían de sentir, es una clara muestra para poder realmente mostrar que se entiende cuando se da una enseñanza. Nosotros muchas veces tenemos la costumbre de que se da una enseñanza y se pregunta y entienden lo que la palabra de Dios dice en el pasaje, y muchos asumen con su cabeza y uno lo ve desde aquí arriba y uno dice, pero ¿entiende usted lo que la palabra de Dios dice? Y usted ve que las cabecitas se hacen para enfrente diciendo que sí se entiende. Realmente, dentro de lo que tiene que ver con los discípulos, el haber entendido la enseñanza no tuvo que ver con un asentimiento de cabeza, o con una declaración de sí, o con una declaración de un no, sino que tuvo que ver con una expresión de un sentimiento, en este caso, vergüenza. Para nosotros, dentro de lo que tiene que ver la enseñanza, la vamos a ir desglosando en un momento. A lo mejor es que el Señor Jesús amaba demasiado, o amaba mucho a los discípulos, tanto los amaba que era muy paciente con ellos y estarles enseñando todas esas cosas que tenían que ver con el reino. Y si nosotros nos damos cuenta, la palabra de Dios dice que de tal manera amó Dios al mundo, y cuando usted dice de tal, yo creo que realmente no hay una palabra específica para denotar cuánto es que Dios amó a la gente de este mundo. Pero en cuestión de los discípulos, nosotros podemos ver que sus muchas equivocaciones o sus muchos errores de ninguna manera pudieron apagar el amor que el Señor Jesús sentía por ellos. Esto no quiere decir que, aunque no pudieran apagar el amor que el Señor sentía por ellos, yo creo que por otra parte sí era doloroso para nuestro Señor Jesucristo contemplar a sus discípulos, con quienes había pasado ya 3 años o más de 3 años, seguían desafortunadamente perdidos en su mente, con el corazón lleno de ambiciones que no tenía nada que ver con todo aquello que Él había estado enseñándoles durante esos 3 años, y que desafortunadamente, de acuerdo a las pláticas que nosotros vemos, o lo que declara la palabra de Dios en Marcos 9, 33, 34, o en Marcos 14, 13 al 5, nosotros vemos que ellos desafortunadamente seguían con sus mentes y sus corazones llenos de ambiciones mundanas, cosas que no tenían que ver con el reino de Dios, y que no solamente no tenían que ver con el reino de Dios, sino que desafortunadamente, incluso cuando otras personas trataban de servir al Señor Jesús, estas personas eran menospreciadas. Hay mucho significado en las acciones de nuestro Señor Jesucristo. Se dice la palabra de Dios que si las cosas que el Señor Jesucristo se escribieran en libros, esos libros serían por montones. Habría muchos libros acerca de lo que el Señor Jesucristo hizo y dijo.
Es por eso que hay muchísimo significado en todas las acciones del Señor Jesucristo, y no hay nada que el Señor Jesús no haya dicho, haya hecho aquí en la tierra que quede sin un significado. Vemos dentro de lo que tiene que ver con nuestro pasaje, dice la palabra de Dios específicamente en Juan 13, 4 al 5, que el Señor Jesús se levantó de la cena, ya estaban cenando. El Señor Jesús se levanta de la cena, se quita el manto y tomando una toalla, dice la palabra de Dios que se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo, en un recipiente, y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjuagarlos con la toalla con que estaba ceñido. Este es el resumen de un todo en cuestión del acontecimiento que estaba sucediendo. Si usted se da cuenta, el texto nos dice que la cena ya había comenzado, pero así lo leemos de corridito, ¿sí? Y vemos al Señor levantándose de la cena, quitándose el manto, tomando una toalla, ciñéndosela, poniendo agua en un lebrillo y lavando los pies de los discípulos, así de sencillo y de corridito. Pero ¿qué es lo que realmente significa esto? Y obviamente cuando nosotros queramos saber qué es lo que esto significa, obviamente vamos a tener que ir a las costumbres de los judíos. Y una cosa que no debemos de olvidar es que en aquel lugar la gente caminaba en sandalias, y obviamente como no eran tierras pavimentadas, obviamente eran calles llenas de tierra. Y obviamente cuando un viajero iba caminando, iba de un lugar a otro, obviamente se ensuciaban mucho los pies. Y cuando nosotros vamos viendo la costumbre de los judíos, lo más normal era que cuando una persona llegaba a una casa, algún siervo del que hospedaba lavaba los pies de aquellos que habían sido invitados. Y eso, dentro de lo que tiene que ver con la palabra de Dios, era considerado como un buen símbolo de una persona que realmente sabe ser hospitalaria, o que sabe hospedar a otros, según nos lo cuenta Lucas 7:44 en la historia de esta mujer. Pero el asunto no es la cuestión de esta mujer, sino la cuestión de lo que el Señor está haciendo. En aquel aposento alto se pudiera argumentar que el lugar era prestado. El Señor le había dicho a los discípulos: vayan a tal lugar y Él les mostrará dónde se va a celebrar esta cena. Obviamente era un lugar prestado para aquella ocasión, pero casi por seguro usted pudiera entender que la persona que les prestó el lugar o la persona que les rentó el lugar tuvo como por principio haber puesto el agua en un recipiente y obviamente también una toalla. Y ahí estaba la toalla, ahí estaba el recipiente con agua. Pero cuando nosotros analizamos la historia, nos damos cuenta que la cena ya comenzó. De hecho, la palabra de Dios dice que el Señor Jesús se levantó de estar sentado para efectuar una labor que desafortunadamente a nadie se le ocurrió hacerla. Todos conocían la costumbre. Y ahí estaba el agua, ahí estaba la toalla, pero no había nadie a quien se le hubiera ocurrido realizar esa clase de servicio. A nadie se le ocurrió. Todos se sentaron al llegar,
todos se sentaron a la mesa sin siquiera prestar la más mínima atención a este pequeño detalle. Y voy a decir pequeño por de alguna manera minimizar, porque realmente dentro de lo que tiene que ver con la costumbre de los judíos, ellas eran muy rigurosos en todas estas cuestiones. Llegaban hasta el punto de que si ellos no se lavaban las manos, no comían. Llegaban al punto de que si ellos no enjuagaban un vaso aunque estuviera limpio, no se servían. Obviamente esta cuestión de la limpieza de los pies, cuando la persona llegaba de camino, llegaba de estar viajando o de estar yendo de un lugar a otro, era algo que tampoco podía pasarse por algo. Pero a ninguno de los discípulos se le ocurrió ofrecerse para llevar a cabo este servicio. Y lo que nosotros podemos recordar acerca de ellos durante el camino es las continuas discusiones que había entre ellos acerca de quién era el más grande en el reino de Cristo. Cuando Él estableciese su reino, ¿quién sería el mayor de todos ellos? Esto era lo que había en sus mentes. Cuando nosotros vemos la palabra de Dios, nosotros nos damos cuenta de que tal vez una de las razones de por qué a ninguno de ellos se le ocurrió tomar la toalla, mojarla y lavar los pies de los demás discípulos, o al menos los pies del Señor Jesucristo, es porque su mente estaba puesta en otras cosas. Estaba puesta en otras cuestiones. Estaba puesta tal vez en el qué voy a hacer, estaba tal vez puesta en el qué voy a conseguir, estaba puesta tal vez en el cuánto me van a dar, y a ninguno de ellos se le ocurrió. Lo primero que hicieron cuando llegaron fue sentarse. Y a lo mejor usted pudiera decir que cada uno de ellos se arrimó, ya estaba ahí la comida, la pusieron en la mesa y simplemente cada uno de ellos estiró su mano. Porque desafortunadamente esa es la costumbre que nosotros tenemos. Nos sentamos y estiramos la mano y agarramos lo que nos vamos a llevar a la boca. Pero desafortunadamente nunca nos ponemos a pensar qué es lo que costó llevar esa comida a la mesa, o qué fue lo que costó prepararla. Son cosas que nunca pensamos. Y tal vez pudiéramos decir, y solamente estamos de alguna manera dando un ejemplo, pero el hecho es de que dentro de lo que tiene que ver con los discípulos, a ninguno de ellos ni siquiera se le ocurrió agarrar la toalla. Parece ser que dentro de lo que tiene que ver con el pasaje, todos de alguna manera y hasta cierto punto estaban llenos de cierto orgullo. Un orgullo que no dejaba ver que había una necesidad apremiante y que era parte de una misma costumbre que ellos practicaban, o que a ellos se les practicaba cuando ellos llegaban a algún lugar. El Señor Jesús muchas veces exhortó a los discípulos acerca de todas estas cuestiones. Y en otras palabras, usted pudiera decir que en Mateo 23:11, nuestro Señor Jesucristo enseña realmente quién es el más grande dentro de lo que tiene que ver con el reino de Cristo. Y obviamente dentro de este pasaje se nos dice que cuando alguien quiere ser más grande, esa persona debe de ser el siervo ¿de qué? De todos. A veces
Pienso que los discípulos, ellos querían llegar a ser grandes. En sus mentes estaba el deseo de llegar a ser importantes. En sus mentes estaba el deseo de llegar a ser reconocidos por los demás. Pero desafortunadamente ellos tenían un error dentro de sus pensamientos. Y no llegaban a entender que para todas estas cosas que dije primero, ellos primero tenían que servir a los demás. Es dentro de este contexto que se desarrolla el lavamiento de los pies. Aunque el lavado de pies era algo que se realizaba normalmente antes de que comenzara la cena, puesto que nadie de los discípulos tuvo por ocurrencia hacerlo ellos mismos. ¿Qué crees? La palabra de Dios dice que entonces es cuando nuestro Señor Jesucristo se levantó, tomó la toalla, la mojó en agua después de haberse ceñido con un manto o con una toalla, después de haberse quitado su ropa, y Él es quien empieza a lavar los pies de los discípulos. Nadie se ofreció a hacerlo, a nadie se le ocurrió, y el mismo Señor se tuvo que levantar a hacerlo él mismo. Juan describe detalladamente cada uno de los detalles de la acción de nuestro Señor Jesucristo. Y Él nos dice exactamente, porque Él fue un testigo ocular de eso. Se levantó de la cena. Hay veces que hay muchas cosas que luego yo medito. Y hay personas que tienen por costumbre, tienen la costumbre de que ellos, si están comiendo y tú llegas y es tu casa y le dices, sírveme por favor, lo primero que dicen es, no, espérate, yo ya estoy comiendo, espérate hasta que yo acabe. A mí no me gusta pararme cuando yo estoy comiendo. Pero fíjate lo que la palabra de Dios dice. Estando ya en el momento de la cena, al Señor Jesús no le dio ni siquiera por molestia el decir, ¿por qué lo voy a hacer? Si ustedes no lo hacen y yo también ya estoy sentado al igual que ustedes, ¿por qué me tengo que parar yo? Y simple y sencillamente la palabra de Dios dice que el Señor se levantó y Él fue quien empezó a hacer algo que a ninguno de los discípulos se les ocurrió hacer. Obviamente, al ver que el Señor Jesús se para, se quita su manto, se ciñe con una toalla, toma el agua, obviamente esto yo pudiera pensar que causó de alguna manera extrañez en la mente de los discípulos, y ellos se empezaron a preguntar ¿por qué estaba haciendo esto? Pero por otra parte, el Señor estaba haciendo algo que a ellos no se les ocurrió hacer. Tal vez a nosotros definitivamente hay muchas cosas que no se nos ocurren, o definitivamente hay muchas cosas que a nosotros nos causan molestia. A veces pareciere ser que todo lo que tiene que ver con servir a los demás es una carga muy pesada, una carga que nos aplasta, que a veces ya somos incapaces de querer llevar. Si lo pensamos bien,
Cuando nosotros vemos este pasaje de las Sagradas Escrituras, esta no era la primera vez que Jesús dejaba su lugar para hacer algo por los discípulos. Si nosotros pensáramos más acerca de la persona de nuestro Señor Jesucristo, esta no era su primera vez dejando un lugar de comodidad, no era la primera vez dejando un lugar de deleite, no era la primera vez dejando un lugar donde tal vez le gustaba estar. Si nosotros nos damos cuenta, la palabra de Dios en Filipenses 2:5-8 dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. ¿Ves? Dentro de lo que tiene que ver con el pasaje, la palabra de Dios dice que no se aferró, sino que se despojó a sí mismo. Él no se aferró a querer seguir siendo lo que era, o seguir estando en el lugar donde estaba. Él no se aferró a seguir teniendo la comodidad que él tenía, sino que la palabra de Dios dice que se despojó a sí mismo. Ahora, cuando nosotros vemos dentro de lo que tiene que ver con el pasaje de nuestro análisis, tú te das cuenta que no se aferró a estar en el cielo. Cuando el Padre dijo: esa gente se está perdiendo, tú eres quien tienes que ir a dar tu vida por ellos. El Señor Jesús de ninguna manera dijo: ¿sabes qué, papá? Búscate a otro. ¿Sabes qué, papá? ¿Qué cosas tan raras se te ocurren? ¿Sabes qué, papá? ¿Por qué mejor no lo hacemos de otra manera? Sino que la palabra de Dios dice en este particular pasaje que no se aferró, sino que se despojó a sí mismo. Y lo único que pudieras tú decir que le dijo al Padre: si esta gente se está perdiendo y tú piensas que esta es la única manera de salvarlos, yo voy. Y la palabra de Dios nos dice que no solamente dijo: yo voy, sino que tomando forma de siervo, fue hecho semejante a nosotros todos los hombres. Yo no comprendo